Bienvenidos a un nuevo video de Carnifans. El día de hoy haremos una pequeña división de sarracenias, más o menos para que vean cómo se pueden hacer, ya que pues, en los grupos de Facebook he visto que han preguntado cómo se hacen las divisiones por rizoma, si ya se pueden cortar o no, o cuáles son las formas correctas de hacerlo. Entonces, la verdad no tengo plantas muy grandes ahora para poder dividir. Ya las divisiones las hice hace un par de meses, pero no las grabé. Sin embargo, encontré algunas plantas con las cuales puedo hacer pues este tutorial y mostrarles pues algunos detalles de cómo a mí me ha funcionado realizar las divisiones. Tanto así que plantas de este tamaño han podido enraizar. Esto ya está en maceta individual, porque ya tiene una raíz propia. Entonces de este tamaño y con tan solo el rizoma he podido enraizarlas, y bueno, pues con un poco más de cuidado estas plantas crecerán todavía más. Incluso esta se nota que ya tiene aquí un pequeño brote, y pues eso es ganancia, la planta está progresando. Algo que me gustaría aclarar antes de empezar el video es que no quiero alentar a nadie que divida sus sarracenias así de pequeñas, sobre todo si es la primera vez que lo hacen, porque van a correr el riesgo, o es muy posible que las lleguen a matar, y pues en realidad no queremos eso, sino que pues yo les voy a mostrar aún con plantas pequeñas cómo esto se puede realizar, pero yo les sugeriría que lo lleven a la práctica con plantas un poco más grandes. Se los digo porque la primera vez que yo hice esto pues sí llegué a matar varias divisiones porque no supe cómo hacerlo. Entonces si lo quieren hacer, pues adelante. Espero que el video les llegue a gustar y bueno, vamos a empezar. Lo que yo les sugiero tener a la mano para hacer este tipo de divisiones son pinzas para poder manipular un poco mejor las raíces o la planta, y la otra es un exacto. Yo utilicé anteriormente un cúter, pero la hoja es muy ancha, entonces yo conseguí un juego de navajas que bueno, pues me está funcionando bien. Son un poco más delgadas y sobre todo para el tamaño de los rizomas a veces es pues más recomendable. ¿Para qué utilizo esto? Pues bien, hay veces en que el rizoma de la nueva planta está pegado al rizoma principal, y lo que muchos, incluyéndome, llegamos a hacer es intentar con los dedos jalar lo que es la planta, y a veces este rizoma, que es el de la nueva planta, llega a trozarse, o puede que tenga una pequeña raíz asomándose, y cuando nosotros la jalamos con el dedo se rompe y tarda más en recuperarse, o puede llegar a morir. El exacto a mí me sirve para determinar o ir cortando un perímetro específico. Incluso puede que hasta corte un poco del rizoma principal, si eso me garantiza que el corte que yo voy a hacer se va a llevar un poco de raíz. Entonces si yo saco este pequeño rizoma con un poco de raíz, aunque esté adherido al rizoma principal, voy a tener muchas más probabilidades de que esta división llegue a enraizar. Entonces para eso utilizo el exacto. Insisto, lo hacía con un cúter, pero al ser muy ancho a veces no me permitía maniobrar bien y llegaba a cortar de más. Entonces pues no es el objetivo, sino simplemente garantizar que el rizoma que nosotros vamos a cortar no se troce y pues salga más o menos con un poco de raíz, si es que eso es posible. Hay veces en que el rizoma está tan pegado y las raíces están tan abajo que no es posible. Entonces aún así se puede dividir, pero procuraremos que no sea ese el caso. Ahora lo que haremos será sacar la planta de la maceta, y bueno, aquí se pueden dar cuenta de lo que les decía. Este es el rizoma principal de la planta, su sistema de raíces, y esto de aquí es el nuevo rizoma, que está un poco adherido y está a nada de dividirse. Incluso aquí tal vez pueda yo cortarlo para que se lleve un poco de raíz. Yo siempre tengo en la mano también un poco de agua, ya sea para limpiar las raíces,
y me es más fácil ver qué es lo que estoy cortando, porque a veces el Pitmoss no me deja ver. Y bueno, así determinar dónde voy a hacer los cortes. Otra de las razones por las que siempre tengo agua es porque en caso de que haga mucho calor, yo las dejo sumergidas para que no se me deshidraten. Estoy intentando hacer un poco de zoom. Ok. Aquí esta raíz está prácticamente saliendo de este rizoma. Sin embargo, si yo lo corto a mano, es muy probable que esta raíz se desprenda y obviamente el rizoma pues va a salir sin raíz y va a tardar todavía más en recuperarse. Entonces, con el exacto voy a tratar de cortar por fuera, aunque corte un poco del rizoma principal, para garantizar que esta raíz salga intacta. Entonces, pues vamos a intentarlo. Si esto lo hacen sobre una superficie plana, mucho mejor. Por favor, no hagan lo que yo estoy haciendo, y si lo hacen, que sea con cuidado, porque yo no tengo donde apoyarme. Entonces pues esto en realidad sí puede ser un poco peligroso. Entonces encajo un poco el exacto para que pueda cortar la parte que tiene la raíz. También la puedo cortar desde el otro lado. Ya el rizoma está un poco delimitado, entonces esperamos que lo que cortemos pueda conservar un poco de raíz. Ya con el corte hecho, puedo intentar con las propias pinzas jalarlo un poco y voilà. Obtuvimos una división que conserva su raíz. Esta es la parte que estaba adherida al rizoma principal. Y bueno, parece que sí lo dividimos sin causarle mayores daños. Entonces esto hay que echarlo directamente al agua o directamente al sustrato. También aviento la planta madre para que no se me deshidraten en caso de que yo no tenga preparada la maceta. Ya después esto lo vamos a limpiar un poco para que pues, quitarle todo esto que está aquí. ¿Okay? Antes de seguir, pues les voy a mostrar cómo está el rizoma principal. Esto de aquí es porque es una división de otro rizoma que también se partió a la mitad y me generó pues, más puntos de crecimiento, me generó raíz. Y bueno, aquí por ejemplo tiene otro punto de crecimiento, pero está incrustado y no veo donde tenga más un poco de raíz. Pero de igual manera, si se pudiera dividir, es probable que sacara raíz. Aquí tengo otro que también está bastante incrustado, y de hecho aquí se alcanza a apreciar este puntito rojo. Es una pequeña raíz, pero bueno, por el momento no lo voy a tocar. Entonces voy a regresar la planta madre a su maceta para nuestras sablanas. Esta es la maceta de la planta madre. Simplemente hacemos un pequeño agujero y con las pinzas, si es que las tienen, si no, no está necesario, volvemos a replantar la planta madre para que no se estrese demasiado. Entonces pues vamos a dejar que se recupere. Aquí tengo la maceta lista y como no tengo etiquetas, voy a anotar el nombre de la planta directamente sobre la maceta. Y esta, tengo entendido, la etiqueta viene como leucófila por ahí. En un momento les enseño la planta madre de esta. Esta es la planta que acabamos de dividir.
Me ha salido bastante bien. De una sola planta obtuve como 20 divisiones, entre ellas esta fue una de las principales, y tardó más o menos 4 o 5 meses en pasar de esto a esto. Le ha sentado bastante bien el verano, entonces vamos a ver qué tal les va a las demás divisiones. Ya tenemos lista la maceta, solamente hay que llenarlo de pit moss. Este lo tengo bastante encharcado, entonces lo que hago es exprimirlo un poco en realidad no pasa nada si lo compacto, porque la propia perdita que tiene ayuda a que no se me compacte demasiado. Simplemente le escurro un poco el exceso de agua y ya poco a poco se irá acomodando. Solamente no lo presiono demasiado en la maceta. Perdón que me ensucie tanto las manos, pero no me gusta usar guantes. Me gusta un poco más al natural. Entonces, se dan cuenta aquí cómo escurre el agua y agarro el sustrato, pero aquí mismo ya se desmorona y no está tan compacto. Entonces, con esto yo podría meter más. Lo han visto en muchos videos donde puedo presionar y meter más sustrato, pero pues no es la idea. Hay que soltarlo un poco para que las raíces puedan respirar y la planta prolifera mucho más rápido. Aquí tenemos ya la división en la planta, y nuevamente, ya sea con el dedo o con unas pinzas, pueden hacer un pequeño agujero para que las raíces entren un poquito más sencillo, y después solamente acomodar un poco el sustrato y listo. Ya esto solamente queda llevárnoslo para que pueda estar encharcado y que empiece a crecer. Yo las tengo normalmente con luz filtrada junto con las demás plantas adultas. Puede que resistan al sol directo o sobre malla de sombreo, pero siendo pequeñas, siendo que van a sufrir un gran estrés porque se acaban de dividir, pues yo les recomiendo que las tengan bajo luz filtrada, es decir, la malla o plástico blanco. Con eso no se van a calentar tan rápido, no se van a quemar. Si están al exterior, recuerden poner algo que las cubra, como corteza de pino, roca volcánica o algún material que evite la erosión por la lluvia. Pero bueno, si las tienen totalmente al exterior, sin nada que las proteja, también corren el riesgo de que si cae granizo les va a destrozar completamente la planta. Entonces, pues aunque cultivan en el exterior, yo les recomiendo que utilicen al menos un poco de malla para detener lo que son los impactos de estos objetos que caen del cielo, dígase granizo. Al final sí se desprendió el pedazo de rizoma que les había mostrado que no tenía raíz. Ya lo vi un poco flojo, entonces pues decidí desprenderlo de la planta. Es un pequeño pedazo de rizoma, está casi completo, entonces creo que también es un buen ejemplo para el caso en que llegan a sacar una división sin raíz. Así de pequeño incluso puede llegar a sobrevivir. Tengo una pequeña costumbre de que si no han desarrollado raíz, pues hago que compartan maceta, las divisiones, hasta que tengan su raíz propia, pues ya se ganan su maceta individual. Entonces esta de aquí, como no tiene raíz, pues bueno, va a tener que compartir con ella. Utilizo un poco de sphagnum. Este ya lo tenía en otra maceta, pero no es necesario llenar toda la maceta con musgo sphagnum, solamente lo necesario para que rodee la raíz. Y lo que hago es hacer un pequeño agujero para incrustar este poco de sphagnum, y sobre eso incrustar la planta. No debe ser muy grande, solamente para que quepa un poco el pedazo de rizoma que estamos metiendo. Y bueno, es muy probable que estas trampas de aquí lleguen a morir. Eso es casi inevitable, porque al no tener raíz pues se va a estresar todavía mucho más
esto se va a empezar a secar, pero el rizoma puede que sí sobreviva. En muchos casos yo lo he hecho y he tenido éxito. Mientras vean que el rizoma sigue blanco o sigue entero, la planta estará bien. Entonces también si llegan a separar sin querer un pedazo de rizoma, no se desanimen, es muy probable que lo puedan salvar. Hecho esto, pues le damos el mismo cuidado que las demás plantas, está encharcada unos 3 dedos, que son como 4 centímetros, y los demás luz directa, pueden estar al exterior, no necesitan tanta humedad, pero sí bastante luz para que desarrollen mejor sus trampas y bueno, obtengan energías a través de la fotosíntesis. Esta es otra división que hice fuera de cámara, que es el caso que yo les había explicado. Déjenme conseguir unas pinzas. Okay. Este es el rizoma principal, bueno, el rizoma de la división que yo iba a hacer. Si yo cortaba la línea que sigue, que delimita el rizoma nuevo, no iba a obtener prácticamente nada de raíz, y esta que está saliendo aquí es muy probable que yo lo hubiera roto. Sin embargo, un par de milímetros abajo ya empezó a desarrollarse la raíz. Entonces esto estaba adherido a un rizoma más grande, y bueno, el rizoma tenía todavía más puntos de donde salía la raíz. Entonces esto no le afectó demasiado. En un momento les enseño cómo está el rizoma principal, pero bueno, esto me va a ayudar a que la división que acabo de sacar conserve esta raíz, y bueno, me va a ser mucho más sencillo que esto sobreviva y se desarrolle todavía más rápido. Incluso puede que las trampas que tiene aquí, esta que se está desarrollando, puede que ni siquiera se me estrese y termine de desarrollarse. Este es el rizoma principal y como les digo, conserva mucha raíz. Entonces el rizoma que acabo de dividir estaba pegado aquí, y lo que hice fue simplemente cortarle un poquito más de rizoma, el cual no le va a afectar demasiado a esta planta, y bueno, logré conservar otra planta con raíz. Entonces esto también va a sustrato, y bueno, creo que sí se ha ganado su propia maceta. Me preguntan si eso funciona. Pues casi todas estas plantas que están aquí fueron obtenidas por un método similar, a excepción de las plantas pues un poco más grandes. Esta ya me está renovando sus trampas, pero todavía tengo trampas nuevas. Pero prácticamente todas estas plantas que ven aquí pequeñas fueron obtenidas de divisiones así de pequeñas. Tal vez un poco más grandes, algunas un poco más pequeñas, pero sí funciona. Entonces, pues no tengan miedo de dividir. Insisto, si es la primera vez que lo van a hacer, yo les recomiendo que se esperen a tener una división más grande. Ahora les enseño, por ejemplo, esta planta de aquí, que tiene aquí un rizoma pues ya un poco más dividido, un poco más grande, más ya se notan completamente una y otra división, y es más probable que sobreviva. Pero si van a hacer divisiones con plantas pequeñas, sí les recomiendo bastante utilizar un cúter, pero con mucho cuidado. Y bueno, eso ha sido todo de mi parte el día de hoy. Espero que el video les haya gustado, espero que lo lleguen a intentar, le pierdan el miedo, y bueno, si tienen alguna duda, pues no duden en mandarme un mensaje. Nos vemos en la próxima, hasta luego. Y antes de irme, quiero mostrarles un bono, que es, bueno, hace unos 2 o 3 meses hice divisiones de esta Sarracenia, justamente como las que acaban de ver hace un momento, unos pequeños trozos de rizoma que salieron pues del rizoma principal, y vamos a ver cómo están en esos momentos. Entonces vamos a sacarlos de aquí, y esto ya tiene raíz, esto también,
Y apuesto que esta también. Ups, me cayó una. Bien. Entonces, pues pueden comprobar que sí pueden enraizar, estando tan pequeñas. Ya tienen muy buenos sistemas de raíz. Entonces, estas plantitas que estaban compartiendo su maceta, pues ya se ganaron su maceta individual. Entonces, pues voy a trasplantarlas. Hasta luego.